Pues vamos al Evangelio del día de hoy tomado de San Marcos, en su capítulo 16, versículos 15-18. Un evangelio muy acorde con la fiesta que celebramos, la conversión de San Pablo. Dice así: en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. Esta es palabra del Señor. Aquí tenemos toda una serie de recomendaciones. Jesús, que manda a sus apóstoles directamente al mundo entero. Hay entre los técnicos mucha discusión sobre este pasaje del Evangelio, concretamente de San Marcos. Algunos dicen que justo en la parte que precede este párrafo, ahí terminó Marcos, y que todo esto puede ser una añadidura posterior de sus discípulos. Eso no importa, nosotros lo tenemos como un texto canónico y que está en línea perfectamente bien con todo el Evangelio de Marcos. Marcos pone estas palabras en la boca de Jesús. Jesús aparece a los 11, después de resucitado, los va a dejar y les entrega su propia misión. Y les dice: id al mundo entero. Por lo tanto, aquí está una iglesia misionera, una iglesia que tiene que salir, una iglesia que tiene que ir fuera, ir al mundo entero. No es un pueblo, no es una ciudad, no es un país, no es ni siquiera un continente. El mundo entero conocido en este tiempo era mucho más reducido. No se conocía nada de América. Hubo que esperar 1500 años para decir que existía otra parte del mundo, aunque en las culturas prehispánicas de América y las culturas europeas o africanas como Egipto, etc., encontramos muchas similitudes. Por ejemplo, las pirámides de Teotihuacán en México y pirámides en Egipto son más o menos iguales, con ciertas variantes, pero está ahí. ¿Por qué al hombre le da siempre por construir pirámides iguales? Esto llega a pensar que en millones de años atrás la Tierra toda estaba unida y se fue separando. En fin, hay muchas teorías sobre ello. El hecho es uno solo: ir al mundo entero. Jesús quiere que su evangelio llegue al mundo entero. No es para solo una tribu o una raza o un continente. El mundo entero es destinatario del Evangelio. En la historia de la Iglesia y sobre todo en los últimos años después del Concilio Vaticano II, hubo muchos que atacaron a la Iglesia porque fue a evangelizar América, y pues los indios allá estaban bien. Bien, estos ataques y esta gente existirá siempre, no hay que asustarse. Pero nada quita al mandato de Jesús: id al mundo entero. ¿Y qué cosa hay que ir a hacer al mundo entero? Porque tenemos que irnos, predicar el Evangelio. ¿A quién manda Jesús? A unos pobres hombres pescadores que nunca habían salido de su pueblo. Imagínate el terror que sintieron estos al escuchar estas palabras: ir al mundo entero. Yo, Tomás, que no he salido de aquí, de este cachito del lago, lo único que sé cada mañana entrar al lago, salir del lago, o el Mateo que estaba ahí cobrando los impuestos, o vete tú a saber, Juan y Santiago su hermano por ahí, también pescadores, o Natanael allá en Caná, sembrando un poco de trigo, recogiéndolo, unas cuantas ovejas. Tú vete al mundo entero y predica el Evangelio. Eso es para todos nosotros, que a veces tenemos mucho miedo de decir una palabra, o no lo sé, una persona que puede ayudarse, ser catequista en su parroquia, o sumarse al grupo de oración y hacer algo, ir a hacer misiones, ir a tocar las puertas de las casas, porque hoy es necesario hacer cosas de este tipo, ¿verdad? Es necesario llevar el Evangelio. No, es que yo no estoy preparada, es que yo no he hecho cursos, es que yo no sé. No,
no es así. Quien lleva el Evangelio en el corazón lo entrega a los demás. Como quien lleva el amor en su corazón, no necesita hacer un curso sobre el amor para decir que está amando. Absolutamente no. Ir al mundo entero es exactamente lo que Cristo manda a sus discípulos. Id. Y no dice, bueno, primero váyanse a la Universidad de Gamaliel, luego se hacen un cursito por aquí y otro cursito por allá. Y así todos salieron, todos los apóstoles, por la historia de la iglesia, hasta que se fueron. Pedro se fue a Roma, vámonos. Y allá se encontró con San Pablo. Y hay que predicar al imperio romano, ¿verdad? Tomás, dicen que se fue allá, por la India. Allá es muy querido, ¿verdad? Andrés, bueno, murió rápido, pero también salió. Y pues, si no me equivoco, 7 cuerpos de apóstoles se encuentran en Italia. No, fueron viniendo Pedro, Pablo, Andrés, Mateo, el mismo San Marcos, que no era un apóstol como tal, pero ahí está, ¿verdad? Ellos están ahí. Ellos fueron al mundo entero, al mundo conocido, al mundo de la cultura y al mundo desconocido por allá, a la India. Se fueron. ¿Por qué? Porque querían cumplir el mandato de Jesús. ¿Y esto fue para ellos solo? No, es para ti y para mí. Ese mundo entero somos todos nosotros. Y hoy, gracias a Dios, a través de estos medios de comunicación, pues vamos al mundo entero. Tú también puedes ir al mundo entero. Tú también puedes mandar un Facebook y decir, conéctate, levántate y camina y verás. Ya estás predicando. Ya estás llevando a alguien a predicar el Evangelio, a escuchar el Evangelio. Ya le hiciste un bien. Tan simple y sencillo como te recomiendo este programa, te recomiendo esta estación, Guadalupe Radio, no te la pierdas, ¿verdad? Tiene mucho que darte y mucho que enseñarte. De hecho, así es, nuestros seguidores de la gran familia de Guadalupe Radio, una vez que se conectan dicen, ya no puedo dejarla, porque me hacen falta las orientaciones, los pensamientos, etcétera, las reflexiones. Ahí estamos, prediquen el Evangelio a toda criatura. Hay que evangelizar a toda criatura. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que vivir con espíritu evangélico. Esto quiere decir a toda criatura, ¿verdad? El mundo tiene que ser evangelizado. Las personas, desde luego. Pero hoy el Papa está insistiendo tanto que incluso ha escrito una encíclica sobre la ecología. También la ecología es parte de ese mundo que hay que evangelizar. Cierto que son los hombres los que tenemos que ser evangelizados para que tengamos un respeto del ambiente, ¿verdad? Porque es la casa común en la que Dios nos permite vivir. Ahí está, el mundo entero. Así es, id al mundo entero y prediquen el Evangelio. ¿Qué cosa hay que predicar? El Evangelio. Esto que nos dejó Jesucristo, su misma doctrina, sus mismas palabras, hacer conocer sus milagros, hacer conocer sus gestos, sus acciones. ¿Quién era Jesucristo? Yo me quedo extrañado y lo repito siempre en los grupos de oración por ahí cuando nos encontramos. ¿Quién de ustedes ha leído el Evangelio completo? Nadie. ¿Cómo vas a predicar al mundo entero, a toda criatura, si nunca has leído el Evangelio completo? Oiga, ¿cuánto? No, mira, es bien chiquito. El Evangelio de Marcos tiene unas 15 paginitas, 20 máximo. 20 paginitas no puedes leer, solo que no le dedicamos tiempo. Somos muy descuidados, muy desidiosos. Tenemos tantas cosas que hacer, pero 1 horita de tele, 2 horitas de tele al día, sí que la vemos. Sí que no nos perdemos la novela de no sé qué cosa, pero 5 minutos para el Evangelio al día, nada. ¿Cómo vamos a llevar el Evangelio y cómo lo vamos a predicar con nuestra vida si ni siquiera lo conocemos? Dicen los filósofos, nadie da lo que no tiene. ¿Cómo vas a dar a Cristo a los demás? ¿Cómo les vas a enseñar? ¿Cómo vas a ser testigo del Evangelio si ni siquiera lo conoces? Has oído por ahí milagros, parábolas, etcétera, pero no lo conoces por experiencia personal. Bien, estamos comentando el Evangelio del día de hoy, que lo tomamos de Marcos, en su capítulo 16, 15, 18. Jesús envía a sus discípulos con su misma misión: anunciar el Evangelio.
Ayer, cuando leíamos el Evangelio durante la celebración eucarística, ¿te acuerdas? Escuchamos que Jesús fue a la sinagoga, tomó el rollo y leyó el pasaje del profeta y dijo: esto es lo que yo vine a hacer. Hoy se cumple esta escritura. Hoy lo que era profecía se hace historia. Hoy lo que era promesa se hace cumplimiento, realidad. Hoy inicia el cambio del mundo. Yo vine a hacer esto. Jesús nos dice exactamente con sus palabras oficiales, las primeras palabras oficiales de Jesús, nos dice que su misión es predicar el Evangelio. Y habla de los destinatarios: pobres, cojos, ciegos, torturados, deprimidos, esclavos, ahí está, prisioneros, en todas sus facetas de prisioneros, ¿verdad? Pues ahí está Jesús y manda hoy en su Evangelio que, siendo la fiesta de conversión de San Pablo, pues fue el gran apóstol que fue a predicar a todo el mundo. Pero vamos a una parte que en la historia de la Iglesia ha sido muy discutida. El que crea y se bautice se salvará. Y aquí había una frase que fuera de la Iglesia no hay salvación. Y empezó toda una guerra. Entonces, ¿qué pasa con todos aquellos que no han conocido a Cristo? La Iglesia luego va a puntualizar que los que sin culpa propia no hayan conocido a Cristo, de todos modos su salvación dependerá de la fidelidad a su conciencia y siempre en virtud de los méritos de Cristo. No serán cristianos bautizados, pero si hubiesen conocido a Cristo y teniendo la buena voluntad y el corazón abierto, quizá lo hubiesen aceptado. En los tiempos modernos, en los que tenemos todo un trabajo ecuménico de acercamiento a los demás, de apertura a otras religiones, ¿qué pasa entonces que fuera de la Iglesia no hay salvación? Pregunta importante. Hay quien puede no pertenecer oficialmente a la Iglesia, pero está claro que nadie se salva, al menos en nuestra fe cristiana católica, fuera de los méritos de Cristo. Y Cristo quiso su Iglesia y por eso envía a sus apóstoles a que prediquen a todo el mundo y los inviten a su Iglesia. Por eso la Iglesia es misionera. Pero luego viene la segunda parte que da mucha tela que cortar. Y dice así: el que se resista a creer será condenado. La condena, por lo tanto, está anunciada por el mismo Jesús. ¿Cuál es el motivo? Resistirse a creer. Misterio de la libertad humana, misterio pero presente. Lo dice bien clarito el Evangelio. ¿Qué es lo que puede llevar a un hombre a la condenación? Resistirse a creer. En toda la Iglesia hay siempre oraciones por la conversión de los pecadores. Hay muchas lágrimas de madres orando al Señor por la conversión de un marido, de un hijo, o muchos padres por la conversión de una esposa, de un hijo, ¿verdad? Oraciones y oraciones. Y ahí nietos y tal, queremos que se conviertan. Pero hay algo que es imposible, sí. Imposible la conversión si el corazón del hombre si se resiste a creer. Ahí está el gran misterio de la libertad humana. Voy a decir una frase que puede sonar herética. Ni el poder infinito de Dios puede vencer la resistencia del hombre. Oiga, ¿qué está diciendo usted? La resistencia del hombre es parte de su libertad. El buen Dios le puede poner enfrente todos los elementos. Le pone sacerdotes, le pone predicaciones, le pone pruebas, le pone luz del Espíritu Santo. Pero está la libertad. Y ahí estamos, topamos con muro, dirían por allá. Topamos con muro. Si te resistes a creer, tú no te salvarás. Lo dice aquí,
El que se resista a creer será condenado. Hay muchas resistencias, hay unas resistencias mentales, soberbia intelectual, ¿verdad? De aquellos que se creen más sabios que Dios y que creen saber más que Dios y que creen saber más que, en fin, que toda la iglesia completa. A veces me encuentro por ahí con personas que hayan hecho por ahí un curso, pues no sé, de filosofía, de teología, unas 40 horas, 20 horas, y se sienten maestros de Israel. Vino uno y dice, yo tengo mi propia teoría de tal cosa. No está mal pensar, pero se sienten más que Tomás de Aquino. Y yo le digo, pues muchas felicidades porque has llegado a todo eso, ciencia infusa, ¿verdad? Fíjate que hay bibliotecas enteras sobre ese tema y sin embargo tú has llegado a la intuición fundamental. Es una soberbia o una ignorancia también, una ignorancia supina, porque pues la ignorancia también pasa por ese camino del orgullo intelectual. Pues hay quien se ha resistido a creer, ¿verdad? Los herejes no son herejes por tontos. Hay unos muy estudiados. No lejano de eso, Martín Lutero, pero Martín Lutero, que fundó la iglesia luterana, pues se separó de la iglesia católica. No por tonto, absolutamente no, sino porque pues dijo, yo no acepto la iglesia católica, no acepto la totalidad de la doctrina católica, no acepto el primado del Papa y no acepto una serie de cosas. Le dio orgullo intelectual. Se constituyó señor de sí mismo y se llevó pues allí una buena parte de la Iglesia Católica por unas razones históricas muy concretas. No es aquí el lugar donde lo vamos a comentar. Pero la palabra del Evangelio es fuerte. Ni todo el poder de Dios puede cambiar a uno que se resista a creer. Sin embargo, quien se abre a la gracia de Dios, hay auténticas conversiones. ¿Quién se abre? Y ahí está el gran Pablo de Tarso, y pues el gran apóstol de las gentes, y el que de ser el perseguidor de cristianos, y perseguía a Cristo mismo, escuchó la voz de Cristo. Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Pablo? Ahí está. ¿Por qué me persigues? Es la persecución directa a Jesucristo, y aquel hombre no se resistió a esa voz. Ahí está Ignacio de Loyola. Si fulano y fulano pudieron, ¿por qué yo no? Llamada interior, yo también puedo. Y ahí está una conversión. Ahí está Francisco de Asís, de una vida alegrona, muy italiana, ¿no? La dolce vita, dicen por allá, ¿verdad? Comer, vivir, divertirse, guapo el muchacho, con dinerillo, ¿verdad? Uno de los que vivían bien, su padre comerciante, él era uno que era un hombre de mundo, jovenazo, y le llegó la llamada. Y le dijo, Francisco, vete a reconstruir mi iglesia. Y no se resistió. Tenía luchas interiores y se convirtió. Ahí está, Teresa de Ávila. Teresa de Ávila, pues una monja, sí, pero una monja a su estilo, a su aire, ¿verdad? Muy comodona, y le llegó la llamada de Dios. Teresa, hay que reformar este Carmelo. No, la vida que yo quiero no va por aquí. Y aquella no se resistió. Hubo luchas interiores y se convirtió. Ahí está Edith Stein, una judía de una capacidad intelectual impresionante, ¿verdad? Maestra de filosofía, una mente brillante, discípula de un gran filósofo, y le llegó la gracia y conviértete. Y no se resistió. ¿Qué palabra tan secreta es esta? El que se resista se condenará. Pregunta, ¿tú y yo tenemos resistencias a la gracia de Dios? ¿No la dejamos entrar? ¿No está entrando en nuestra vida? ¿Nos creemos mucho más papas que el Papa? ¿O vamos, pues no, hacemos nuestra vida, nuestra moral de bolsillo a nuestra medida? No se puede.